Bien, estamos de vuelta con nuestro invitado de esta noche, el licenciado Pavel Isa Contreras, conocido economista y catedrático universitario. En el país existe la tesis de que, yo diría, o el temor siempre, de que cada año electoral o cada año preelectoral trae perturbaciones al proceso económico. ¿Piensa usted que esos nubarrones están cubriendo el panorama nacional? Siempre va a ser así. Ahora, debo decir algo. La regla ha sido que en los años electorales, no es una regla dura, pero en la mayoría de los años electorales lo que tú has tenido es lo siguiente: un aumento del gasto público hacia el final del año antes de las elecciones y en el primer trimestre del año electoral. Entonces, o sea, un desalineamiento del año preelectoral. Y al final del año electoral, entonces tienes una contracción del gasto que tiende a ajustar las finanzas hacia el nivel, digamos, de déficit objetivo. Por si hay que entregar el... Bueno, yo diría que también hay un desborde y luego hay un recogimiento normal, porque además hay una ley de presupuesto, hay que cumplir, digamos, ciertas formalidades, hay un mercado internacional de capitales que está vigilando si te desvías demasiado, te puede penalizar, excepto que haya, como en los últimos, desde 2009 en adelante, donde abrieron las llaves, los bancos centrales europeos y estadounidenses abrieron las llaves monetarias, está todo el mundo, digamos, tratando de prestarle a países como la República Dominicana, como planteaste al inicio, en el marco digamos, de un estímulo por parte del Fondo Monetario Internacional. Pero en general, digamos, y por eso en general tú tenías un disparo del gasto en la primera parte del año y un recogimiento en la segunda parte Que del hasta año. hace poco teníamos elecciones cada 2 años, lo que significa que todos los años eran preelectorales o electorales. Había o sea, que ese fenómeno se tenía que dar constantemente. Pero, sin embargo, las elecciones que atraen y que implican gastos y cosas son las presidenciales, ¿no? Más. Ahora bien, acuérdate que en 2010 hubo un esfuerzo fiscal fuerte porque el Partido de la Liberación Dominicana se reeligiera en el Congreso, porque venía todo el tema también de la elección de las Cortes, la reforma constitucional, la Corte tenía que estar en procura de estar en manos del partido de gobierno, la reforma a la Constitución, que dependía de una asamblea, en fin. De todas maneras, ese expande y encoge en año electoral no se dio en 2012, no se pudo dar del todo, porque fue tanto el desguañangue, en palabras de Bernardo Vega, tanto que no hubo manera de que se pudiera poder recoger todo ese desguañangue en los 4 últimos meses del año con el nuevo gobierno. En 2016 también hubo un desajuste fiscal y no hubo un ajuste suficiente en la segunda parte del año. Así que tenemos esa sombra, está ahí. El gobierno se plantea reducir el déficit fiscal para 2019 al equivalente al 1.7% del PIB, es decir, bajarlo a 75 mil millones de pesos. No está claro si lo va a poder lograr, yo soy un poco escéptico. De todas maneras, si bajara por debajo del 2% del PIB, es decir, si bajara por debajo de 82 mil, 80 mil millones de pesos, yo creo que es una señal bastante positiva. Ahora, es muy difícil que un gobierno se arriesgue si tiene la intención de permanecer en el poder, en el Palacio Nacional, se arriesgue a una reducción del déficit, porque eso significaría menos posibilidades de atender problemas. Claro, ¿no? claro, eso está claro. Siempre, por eso es el estímulo a gastar. Por eso yo diría que yo soy escéptico. Habría que, además, para uno ser positivo respecto a la tendencia del déficit fiscal, tendría que darse 2019 y 2020 una reducción del déficit, un sostenimiento del déficit por debajo del 2% del PIB. Yo lo veo dudoso, creo que va a haber mucho estímulo, mucho incentivo a desalinear. Y de todas maneras, la Reserva Federal de los Estados Unidos ya está anunciando que va a mantener las tasas de interés bajas. Por lo tanto, la disponibilidad de financiamiento internacional se va a mantener allí. Con la lógica cortoplacista que tienen nuestros hacedores de política al más alto nivel, no digo los técnicos. Y no se espera entonces una fuga de capital, ¿no? No. Porque si no hay atractivo para regresar todo ese dinero afuera. Entonces, lo que estamos pensando es que lo que hemos visto en los pasados, digamos, 7 años, se va a prolongar en el tiempo, al menos un año más, hasta 2020, con financiamiento, con mercados internacionales ávidos de prestarle a países como la República Dominicana, que si bien están creciendo el peso de la deuda, si bien está presionando bastante, no está a las puertas, digamos, de una crisis.
y por lo tanto yo pienso que vamos a seguir en piloto automático. Este año no solamente es preelectoral, sino que hay primarias, que es un proceso que nunca se había hecho aquí en esa dimensión. Hay primarias abiertas, por lo menos en uno de los partidos, primarias cerradas en otro, pero es un sistema que es muy parecido a las elecciones. Muy buen punto. Muy buen punto. Es como si fuera una Entonces elección. hay un estímulo. O sea, estamos hablando no de un año electoral porque las elecciones caigan en un año, sino efectivamente un año completo de campaña electoral. No, y que además las primarias... Pero 7, 8 meses de pura campaña. Las primarias van a ser un anticipo de lo que va a pasar en el 2020. En términos de la cantidad, depende de cuántos votos saque cada partido, pudiera estar marcando. Sí, claro. Y en febrero decidirá las elecciones. También están las elecciones municipales. En febrero será... Entonces, efectivamente, hay riesgos encima de que es difícil que el gobierno logre reducir el déficit, el subsidio eléctrico hasta lo que está planteando 600. O sea, la proyección del gobierno para este año fiscales hablan de un déficit de 75.000 millones de pesos. Pero eso es sobre la base de que aumenta las recaudaciones en el equivalente a un 1% del PIB, cuando un punto porcentual del PIB. Cuando en los últimos 3 años lo que lo ha aumentado, muy bien que lo ha hecho, en 0.3 puntos porcentuales, es decir, 1/3 de lo que se está planteando para un año. Entonces, yo creo que es una proyección exagerada, demasiado optimista, por una parte, y por otro lado está planteando cortar el subsidio al sector eléctrico de 1.200 millones a 600 millones. Probablemente se va a quedar en 800 millones. Entonces, esas dos cosas, más este tema de las elecciones, hace que difícilmente el gobierno pueda cumplir con esa meta. Hay dos puntos de vista. Ojalá que lo cumpla, perdón. Sí, hay dos puntos de vista con relación al gasto del presupuesto. Por ejemplo, la oposición dice que el gobierno se desborda, que mal usa el dinero público. Sin embargo, el gobierno sostiene que tiene un control de ese gasto. ¿Cuál es realmente la realidad en todo esto? ¿El gobierno ha tenido efectivamente un control del gasto público o no? Yo creo que el tema fundamental es la calidad del gasto. La calidad del gasto está comprometida y está comprometida porque hay una dinámica política que lo compromete. Sí, como decía en un segmento anterior, el partido está empleado en el gobierno. O sea, hay una cantidad de compromisos políticos que hacen que el gasto público sea muy rígido. Si encima le metes deuda, subsidio al sector eléctrico, el 4% del PIB para la educación, aunque parte de ese 4% también está comprometido con la clientela política, de una u otra manera. Eso hace muy difícil cualquier ajuste. O sea, entonces, en ese sentido, el control es un control político. Que no se cumplen las otras cuotas, los otros amarres que tiene el presupuesto. No se cumple la ley de financiamiento a los ayuntamientos, del 10% de los ingresos corrientes, cuando no llega ni a 4%. Por supuesto, que la calidad del gasto en los ayuntamientos es aún peor que en los gobiernos centrales. Es muy difícil. También tú dices, darle todo eso al ayuntamiento. Bueno, o sea, que uno no sabe qué pero pudieras montar un programa en donde tú muestres resultados en la calidad del gasto en los ayuntamientos a cambio de transferir responsabilidades del gobierno central a los ayuntamientos. A mí me parece que, por ejemplo, comprometer por sectores parte del presupuesto, el porcentaje del presupuesto nacional, va a dejar a los gobiernos sin posibilidad alguna. Sin ningún margen de maniobra. No se puede caer tampoco en comprometer todo el presupuesto porque hay ciclo económico. Claro. Y los ciclos económicos te van a contraer o te van a expandir la finanza pública. Entonces tú tienes que tener un margen de maniobra también para decir, bueno, hay una línea política. También el Estado tiene que responder, digamos, a los mandatos, si se quiere, mal que bien, que dan, digamos, las urnas y las propuestas y los programas. Si los gobiernos se quieren ir por algún tipo de línea, aunque tengan restricciones de largo plazo planteadas por una Estrategia Nacional de Desarrollo, por un plan plurianual del sector público, también los presidentes deberían tener cierto manejo para poner los huevos allí donde consideren. Entonces, ¿tiene control del gasto público? Yo creo que ahí siempre toma la decisión. Siempre está tomando la decisión, no está fuera de su control. Y si el déficit y los déficits han estado por encima del nivel que lo han planteado, que lo han planteado en las metas, ha sido porque el gobierno lo ha decidido así, porque no ha recortado donde ha tenido que recortar. En algunos casos puede haber sido decisiones racionales. Dice, miren, este año se disparó inesperadamente el petróleo, el precio del petróleo, y yo no podía recortar salud, no podía recortar aquí, ya tenía un compromiso. Claro. Pero en otro año tú no puedes dejar las obras, notificación. Y podía dejar obras inconclusas. Pero había otros años en los cuales tú dijiste, tú lo que hiciste fue priorizar eso y no quisiste recortar
Entonces, la población también tiene que decirle, tú pudiste haberlo hecho y no lo hiciste. Lo que pasa es que hay una lógica muy de corto plazo, permanentemente, que impide darle a las finanzas públicas un sentido, digamos, de más largo plazo. Hoy se hace más que antes. Hay un plan plurianual del sector público, hay un presupuesto plurianual, hay una estrategia de desarrollo, la ciudadanía está un poquito más empoderada, aunque no lo suficiente, pero todavía los márgenes de discrecionalidad son muy altos. Así, tenemos que hacer una última pausa para después regresar ya con la parte final del tema de esta noche. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna.